Bueno, este tutorial sirve para hacer el ejercicio del libro. La idea es que podamos construir un libro y podamos ubicar el contenido, ¿sí? El principio del ejercicio es, como lo acabo de decir, ubicar un contenido dentro de esta imagen. Esta imagen pues irá en un contenedor grande que nos va a determinar pues el fondo, y lo que nosotros debemos empezar es a pensar cómo vamos a diagramar esa información dentro de este libro. Es importantísimo la etapa de planeación porque yo así puedo conocer muy bien cuáles son los pasos y los dips que deberé construir para llevar a cabo ejercicio. En este caso es un libro, pero puede ser un pergamino, puede ser una tablet, ya depende pues de lo que cada quien lo quiera hacer. En este caso pues obviamente tenemos dos hojas, entonces serán dos espacios los que tendremos que diagramar. Pensando en cómo va a ser la diagramación, pues sería importante tener en cuenta algunos de los aspectos, por ejemplo aquí un título, ¿sí? Podemos empezar a jugar con los párrafos de texto, con las fotografías, de tal forma que nosotros pues nos sintamos de una manera cómoda en cómo vamos a realizar el trabajo. Lo mismo para la segunda hoja, pues las dos hojas van a ser diferentes, ya nosotros podemos ir haciendo una maqueta, un sketch que nos lleve a buen término el libro. Inclusive si queremos podemos agregar acá ya la paginación, etc. La idea es entender cómo vamos a construir este pequeño sketch o esta diagramación para llevarla a cabo en Dreamweaver a través del código y poder ubicar de una manera idónea los elementos. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos bien planeado y sepamos qué cajas vamos a necesitar. Esto es muy clave porque posteriormente vamos a recurrir a nuestro sketch. Pues yo lo voy a hacer un poco mental, pero es importante que se realice para poder tener en cuenta la cantidad de divs que se van a llevar a cabo a la medida de la elaboración del libro. Entonces, para empezar, hay que entender que nosotros debemos hacer dos cajas separadas para las dos páginas. Entonces es importantísimo que empecemos a tratar aquí de ubicar unos divs lo más cercano posible. ¿Sí? Aquí voy haciendo mal. De tal forma que yo pueda dividir en dos secciones. Obviamente esta será la sección izquierda, esta será la sección derecha porque son dos hojas. Y obviamente el contenido va a tener que estar incluido en unos divs internos que me van a permitir diagramar la información pues, de una manera más idónea, ¿sí? Dejando aquí un espacio importante de margen en esta parte y poder diagramarlo de la mejor forma posible, ¿cierto? Entonces aquí ya vendría el contenido, el título, aquí también vendría pues el contenido. Ahora sí nosotros podemos pensar en utilizar unos botones para ir atrás y unos botones para ir, un botón para ir atrás, un botón para ir adelante, para ir cambiando las páginas. Ya depende pues de lo que queramos construir posteriormente. La idea en un principio es esta, que vamos a incluir este contenido dentro de estas dos hojas. Para lo cual entonces ya lo hicimos aquí rápidamente, dividiremos en sección izquierda-derecha con dos contenedores internos y su contenido respectivamente diagramado. No nos olvidemos que esto está metido dentro de un wrapper, ¿sí? Que va a contener el libro. Este va a ser el famoso wrapper. Y ese wrapper pues obviamente va a estar centrado para que se nos facilite en el momento de utilizar pantallas grandes, pues verlo adecuadamente, ¿cierto? Ya tenemos entonces el sketch listo. Este simplemente pues era como el pequeño bocetico que había hecho del sketch para la diagramación, pero ya podemos empezar a ejecutarlo en Dreamweaver. Entonces es importante, entonces recuerden que antes de iniciar cualquier proyecto se configure el sitio. Voy a abrir Dreamweaver de nuevo para poder configurar el sitio. Es importante las carpetas que ya deben estar creadas. En mi caso pues yo ya creé las carpetas respectivamente. Y lo que voy a hacer en este momento sería entonces pasar a configurar el sitio. Entonces no se olviden que para configurar el sitio es sitio de Dreamweaver. Aquí le vamos a poner el nombre al archivo que estamos realizando, pues en este caso es tutorial. Ok, vamos a seleccionar la carpeta raíz. La tengo aquí, tutorial, elegir.
Y en configuración avanzada, pues procuremos poner la carpeta de imágenes donde ya tengo mi libro listo para ser utilizado. Elegir, guardar. Ya veo entonces aquí mi sitio. En este caso, como no voy a usar ningún script, entonces pues solo dejé la carpeta estilos e imagen. Le damos nuevo HTML. Con esto arrancamos entonces el documento. Vamos a abrir ese body para empezar a trabajar. No se olvide de ponerle el título al documento. Le vamos a poner el título de una vez. Ok. En el tutorial entonces vamos a arrancar a construir el primer div. ¿Sí? El primer div va a ser nuestro famoso wrapper. Como no hay más wrapper dentro de mi página, pues voy a hacer un ID. Y lo cierro enfrente. Siempre acostumbro a hacer esto para que no se me olvide después hacer los cierres. Voy a abrir mi wrapper para empezar a incluir el HTML que va dentro. Voy a ir estilizando de una vez para que vayamos viendo los cambios y la idea es que se vaya viendo el progreso paso a paso. Entonces vamos a arrancar con los estilos del wrapper. Vamos a crear una nueva regla, le decimos que es un ID que se llama wrapper y no nos olvidemos de nuestra nueva hoja de estilos. Vamos a ponerle el nombre a la hoja de estilos, la vamos a guardar dentro de la carpeta estilos. Muy bien. Entonces, el wrapper va a tener las medidas que tiene actualmente el libro. Entonces yo podría irme fácilmente a Photoshop, en imagen, tamaño de imagen, consultar cuáles son las medidas. Obviamente habría que pasarlo a píxeles. Tendríamos 3250 por 2312. En este caso la imagen está bastante grande. No nos conviene utilizar una imagen tan grande por la resolución de muchos, pues tenemos un portátil o no tenemos pues como una prestación para hacer una imagen tan grande. La idea entonces en este caso es que utilicemos la imagen tal cual está, 3250 por 2312, pero la vamos a obligar a adquirir una medida cuando hagamos acá nuestro wrapper. Entonces vamos a hacer lo siguiente, primero le vamos a poner acá un tamaño. Lo voy a hacer de 1180 y en el alto vamos a consignarle 1000 píxeles, ya vamos a ver cómo nos va a resultar. Estoy haciendo cálculos, no conozco medidas, voy a hacerlo proporcionalmente, ¿cierto? En el fondo vamos a poner la imagen, aquí está entonces, me meto a mi carpeta de imagen, selecciono mi libro, abrir, y si me pregunta si deseo repetir el background, le voy a decir que no se repita. Perfecto, entonces aplicamos, aceptamos y visualizamos. Guardamos los cambios, él me pregunta si desea guardar, no se olviden de poner su nombre, index, en tutorial, ok. Y aquí tenemos entonces nuestra imagen. Obviamente, pues por el tamaño de la misma, 3250, pues vamos a tener que bajarle el tamaño utilizando nuestra propiedad boxising. Hay dos formas de hacerlo. Yo podría perfectamente reemplazar la imagen directamente desde Photoshop, dándole el tamaño de la imagen. Yo podría cambiársela, decirle que se baje proporcionalmente a 1180, quedaría entonces una altura de 839. En el momento en que yo bajo el tamaño del libro a 1180, yo podría perfectamente guardar como, decir pues entonces que es un PNG, como es la original, en mi caso es un PNG, seleccionar mi libro viejo, guardar y reemplazo esa imagen por la nueva. Entonces, cuando yo vaya y visualice nuevamente, debería resultar el cambio. Vamos a ver por qué no se reemplazó. Voy a hacer acá un wrapper en estilo. Vamos a llamar entonces a nuestra imagen una vez más. Listo. Visualizamos y ya tenemos entonces nuestro libro de manera centrada. Aquí ya nosotros podemos empezar a trabajar en él. En este caso nos dio un poquito de scroll, pero bueno, no le vamos a prestar mucha atención al scroll por ahora. Podremos hacerlo un poco más pequeño de ancho o quitar este borde transparente que tenía para que nos quede sin el scroll, pero bueno, 869 fue lo que decidimos tener. Por ahora lo vamos a dejar así.
Así estaba entonces. Vamos a ir viendo el progreso. Ya tenemos el wrapper. Es importante el wrapper que nosotros lo configuremos para que nos quede bien. Entonces nosotros podríamos centrarlo utilizando, recuerden, para centrar se utiliza la sección margen, ¿sí? Automático a la izquierda, automático a la derecha. Con eso vamos a hacer que nuestro libro quede en el centro de la página. Vamos a aplicar aceptar y si visualizamos, ya lo tenemos centrado. Obviamente, pues por el tamaño de los 1180 me está quedando de todo el ancho de la pantalla, por lo cual no es necesario. Nosotros podríamos bajar un poco el tamaño utilizando el estilo de Box Sizing. Entonces, para ese estilo no se lo puede aplicar directamente desde acá, desde el cuadro. Para hacer ese estilo deberíamos aplicarlo en nuestra hoja de estilos que se ubica acá. Recuerden que este es el código HTML y este es nuestra hoja de estilos. Así nos debería salir. Yo podría agregarle acá el background size. Entonces yo le puedo decir aquí, perdón, background y agregarle aquí el size, me va a permitir entonces modificar los valores del ancho y del alto. Yo podría entonces perfectamente aquí darle unos valores, por ejemplo yo le puedo reducir el alto y el ancho, entonces podría decir que lo vamos a dejar a 1024 píxeles, damos un espacio para el alto, este es el ancho, ¿cierto? El primer valor es el ancho y el segundo valor es el alto, entonces si teníamos un valor de 859 lo podríamos reducir intentando ser proporcionales a, por ahí pueden ser unos 739, miremos a ver cómo nos queda. Tratando de ser proporcionales lo hice de una manera descuidada, pero vamos a ver el resultado. ¿Sí? Ya le hemos bajado un poco el tamaño a nuestro libro. Ahora ya es posible que podamos verlo un poco más completo sin necesidad del scroll. De todas formas queda este espacio aquí por la transparencia que tiene que me abarca este tamaño. ¿Sí? Pero ya podemos ver entonces nuestro libro. Bueno, entonces obviamente habría que reducir también el ancho de nuestro ancho, perdón. Vamos a reducir ahí. Se lo tenemos que poner entonces al tamaño de la imagen. 1024 como está acá y el alto pues también lo tendremos que bajar a 739 para que nos haga una coherencia pues con la imagen y el div que la contiene. Ahí ya nos ha quedado centrado nuestro libro, ya sería un poquito más estético que de pronto tan grande. Pero entonces ya saben, lo pueden hacer a través de Photoshop, cambiando las medidas y reemplazando el libro, o directamente lo pueden hacer en Dreamweaver utilizando la opción Background Size, que no se encuentra disponible en las reglas tradicionalmente, sino que hay que escribirla manualmente en nuestra hoja de estilos. Bueno, ya una vez nosotros contenemos nuestro wrapper, tenemos que proseguir y en ese orden de ideas, yo voy a darle un poco de zoom a esto, el navegador. En ese orden de ideas, entonces, procederíamos a hacer la primera capa que nos va a implicar acá, que sería entonces la de la hoja izquierda. Entonces este es nuestro primer div que nos va a cubrir esta sección de aquí, ¿sí? A este le vamos a llamar IZQ, que es izquierda, IZQ, y a esta le vamos a llamar DER, de derecha, ¿cierto? Para ubicarnos en qué lado le estamos utilizando. Nuestro primer div entonces que vamos a realizar será este de izquierda. Entonces tenemos que irnos a nuestro Dreamweaver y construir nuestro div. IZQ cerrado. Y de una vez voy a construir el otro. Aquí tengo un error. Listo. Ya tenemos nuestras dos hojas, la izquierda y la derecha. Estas dos hojas están dentro del wrapper, o sea, nosotros tenemos que meterlas entre su apertura y su cierre. Estas dos, cada una tiene contenido diferente de manera interna, entonces
tenemos que poner su cierre enfrente y cuando vayamos a agregar ese contenido, pues lo haremos en el momento que sea necesario. Vamos entonces a agregar la primera regla. ¿Sí? Le decimos que es un ID porque se llama izquierda. Aquí está ID izquierda. Entonces le vamos a dar en cuadro. Tenemos que empezar a calcular. Entonces yo le puedo poner aquí que me haga el cálculo. 1024 es el ancho de nuestro wrapper, de todo nuestro libro. No se olviden que esto tiene un ancho desde este espacio en blanco acá hasta este espacio tiene 1024, ¿sí? No es desde el inicio del libro hasta el final, sino desde toda la parte que nos ocupa nuestra imagen. Utilice también contando pues con el espacio en blanco que tiene. Entonces nosotros le podemos decir a nuestro Dreamweaver que nos haga esta operación. Podemos decirle 1024 entre 2 para que nos dé el resultado final, que será 512. Ese va a ser el ancho que va a tener cada una de nuestras hojas, tanto la izquierda como la derecha. Y el alto se lo vamos a dar al 100%. ¿Por qué voy a usar un porcentaje ahí? Porque este wrapper ya tiene un alto predeterminado, que ya se lo pusimos con el box sizing. Si nosotros le agregamos el 100%, este div me va a tomar el 100% del div que lo contiene, o sea, de nuestro wrapper. Así yo no tengo que estarme acordando cuál fue el valor que le di, y simplemente digo que se ponga al 100% de alto, para que se pueda ver. Le vamos a asignar un color rápidamente para poder ver nuestro progreso. Visualizamos. Y aquí ya tenemos entonces nuestro primer div, que sería la hoja izquierda. Hay que entonces hacer lo mismo con la hoja derecha. Se me olvidó un pequeño detalle. Cuando hagamos la izquierda, como ya estamos dentro del wrapper, hay que empezar a flotar. Aplicar, aceptar. Entonces, ¿cómo lo hice? Abrí aquí directamente a la izquierda, cuadro, float left. Listo. El próximo div que debemos modificar es el de la derecha. Entonces vamos a crear una nueva regla. Le decimos que es un ID. Aceptar, cuadro, exactamente lo mismo, entonces son 512 de ancho por el 100% de alto y float left. Le vamos a poner otro color para poderlo ver. Ahí está. Aplicar, aceptar. Visualicemos. Creo que es mejor abrir Safari, pero no me gusta Safari, tiene que ser en Chrome. Ok. Listo. Ya tenemos nuestro libro cubierto por el izquierdo y por el derecho. Bueno, ya tenemos entonces nuestro ID izquierda y nuestro ID derecha. Lo que tenemos que hacer posteriormente es agregar los contenedores, que son los que van a estar flotando dentro de nuestras hojas. Entonces, contenedor, voy a hacer la abreviatura cont, izquierda, ¿sí? Que es prácticamente abriendo aquí nuestro amigo Photoshop, estaría ya trazando. Vamos a borrar aquí un momento esta izquierda y esta línea que ya no la ocupamos, lo mismo acá. Estaríamos en este momento haciendo nuestro contenedor izquierda, que vendría más o menos en esta sección, ¿sí? Y nuestro contenedor derecha, que vendría en esta sección. Entonces este sería contenedor izquierda, perdón, izquierda, y contenedor derecha, que sería el que va dentro de nuestra página izquierda y nuestra página derecha, ¿sí? Este contenedor es el que va a la larga a contener, valga la redundancia, todo el material, fotografías y texto y el título de nuestro libro. Entonces aquí lo hemos puesto dentro del contenedor izquierda y de la misma manera pues yo podría copiar esto, hacerlo de una manera más fácil. Abro mi div derecha y ahí voy a insertar el contenedor derecha, pero obviamente vamos a tener que cambiarle aquí el nombre para saber que es el contenedor derecha. Ya tenemos los dos contenedores, lo que hay que hacer ahora es estilizarlos. Vamos a agregar una nueva regla, es ID, aquí está el contenedor derecha, aceptar, y en cuadro vamos a empezar a jugar con él. Yo quiero que empecemos a manejar los anchos
por porcentajes. Nos va a convenir un poco más porque así sabemos y es más fácil calcular cuánto por ciento de la página deberá ocupar. Para arrancar el ejercicio vamos a ponerlo al 100%. El ancho que sea el 100% del tamaño de nuestro contenedor de izquierda, o sea, los 512. Este 100% ahorita equivale a un 512. Y en el alto le vamos a poner otro porcentaje, le vamos a decir que aproximadamente, estamos haciendo cálculos, que sea el 70%. Vamos a ver si nos funciona. Si no nos funciona, pues entraremos a hacer los cálculos respectivos. En este caso, yo necesito que mi contenedor izquierda se pegue hacia la derecha. Entonces aquí tendría que darle un float a la derecha. Caso contrario de con mi contenedor derecha, que aquí tendría que ponerlo a la izquierda, ¿sí? Para que estén pegados desde la parte central y no de los bordes. Eso es importante que lo entendamos, que ese float deberá determinarnos para dónde va a estar pegada nuestra hoja. Queremos que se unan al centro, entonces obviamente el de la izquierda la flotamos a la derecha y el de la derecha a la izquierda, para que se peguen de ahí. Entonces estamos haciendo el contenedor derecha, en este caso aquí está el contenedor derecha, entonces tendremos que ponerlo left y le vamos a poner un fondo de color para poder observar que estamos haciéndolo bien. Vamos a visualizar. Listo, aquí está nuestro contenedor derecha, va muy bien. Ahora necesitamos hacer nuestro otro contenedor, el contenedor izquierda. Me paro sobre él, le doy nueva regla, le digo que es un ID, aquí está contenedor izquierda, y en cuadro entonces procedo a hacer los valores, 100% de ancho por 70% de alto, flotado a la derecha. Recuerden que el izquierdo, aquí dice contenedor izquierdo, debe ir a la derecha. Aplicar, aceptar. Con eso nosotros ya podemos ver, bueno, no le pusimos un fondo de color, no lo vamos a revisar de nuevo. Omití ponerle el color, entonces en fondo yo le puedo poner otro color diferente para que lo podamos ver. Listo. Tenemos entonces nuestro contenedor izquierda, nuestro contenedor derecha y esta es la hoja izquierda y la hoja derecha. Ya tenemos casi que listo nuestro formato para llenarlo de contenido. ¿Qué recomiendo acá? Lo que yo recomiendo es que entonces nos regresemos tanto a izquierda como a derecha y les quitemos el color. Entonces le voy a quitar el color de fondo a izquierda, que es este verde, lo hago dándole este botón, color predeterminado, aplicar, aceptar. Lo mismo a derecha, puede también usted borrar el valor para que le dé ahí transparente. Visualicemos. Ahora ya podemos ver la base de nuestro libro que estaba cubierta por nuestro contenedor, por nuestra izquierda y nuestra derecha. Yo propongo aquí la utilización del inspeccionar de Google Chrome. Es necesario que empecemos a utilizarlo para hacer los cálculos más rápido. Yo necesito quitar este espacio de mi contenedor y dejar más o menos una margen de este tamaño, para lo cual voy a tener que modificar el ancho de este div, de tal forma que me quede dentro del libro. Para eso entonces me paro sobre el div, clic derecho, inspeccionar. Aquí veo el HTML, aquí está ya mi contenedor izquierda y por acá a la derecha veo los estilos. En este caso yo tendría que empezar a modificar este valor del ancho, de tal forma que yo pueda ver cuánto es el pertinente para que quede más o menos bien. En mi caso es el 79%. Entonces me voy a mi Dreamweaver. Bueno, aquí ya abrimos un programa por error. Va a salir. Y a mi contenedor izquierdo le voy a modificar el ancho al 79. Ya lo he calculado en nuestro Chrome. Lo mismo va a hacer para nuestro otro. Yo pues supongo que estas hojas de este libro son simétricas, entonces podríamos entender que va a ser el mismo valor, sin embargo lo corroboro, 79%, ahí veo que es exactamente el valor que necesitamos. 79 y 79%, entonces también tengo que irme a mi contenedor derecha, cuadro,
vamos a modificar el valor por el 79%. Deberíamos entonces a estas alturas ya tener nuestros dos contenedores listos. Tenemos que bajar nuestros contenedores para que ocupen el espacio que está en el libro y no se me salgan de la parte de arriba. Este caso no se hace con el height o el alto. Lo que nosotros necesitamos es descenderlo a través de una margen. En el momento en que nosotros le pongamos margen a nuestros contenedores, ellos van a bajar. Obviamente esa margen para que ellos bajen este espacio tendrá que ser un margin top o un alto, ¿sí? Margin no es un padding, es una margin para que los dos contenedores desciendan. Nosotros podemos hacer una prueba acá rápidamente. A nuestro contenedor derecha se lo vamos a hacer en cuadro. No se olviden de quitarle el igual para todo. Y en top podemos empezar a darle valores. Yo calcularía, con temor a equivocarme, que pueden ser 34 píxeles. Y en el momento en que visualice voy a ver si ese era el valor. Lamentablemente fue muy poco, pero ya podemos utilizar nuestro inspeccionar en el contenedor derecha para calcular. Aquí están los 34 píxeles que le habíamos dado, pues la idea es bajarlo para saber más o menos cuánto nos falta. Entonces, si aquí de una vez vamos a hacer otro cálculo, son 84 los píxeles que se necesitan en el margin top para que nuestro libro descienda hasta el borde y que me deje una pequeña margen ahí interesante. Pero también tenemos que modificar el alto, ya que el alto nos queda muy corto. Necesitamos abarcar un poco más de espacio, a no ser que vayamos a dejar un espacio para nuestros botones. En este caso, yo voy a dejar este espacio aquí para los botones, que los vamos a realizar al final, y poder hacer el paso de las páginas desde dos botones que van a aparecer aquí. Por ahora entonces lo vamos a dejar así. 84 de margin top y 70 de alto, 70%, ¿no? Recuerden que estamos manejando porcentajes. Entonces tendré que irme a mi contenedor derecha y darle el valor que bajamos. Ya se me había olvidado, 84, margin top. Lo mismo tendremos que hacerle a nuestro contenedor izquierda, porque son exactamente iguales, las páginas son simétricas, entonces el mismo valor tendré que dárselo a nuestro contenedor izquierda. Si visualizamos, ya tenemos nuestro libro listo para ser diagramado con la información que necesitemos. Ahora sí, tenemos un pequeño detalle aquí. Nuestro contenedor no puede llegar hasta el borde, porque entonces tendríamos un conflicto. Podríamos hacer que las letras, cuando hagamos un párrafo de texto, lleguen hasta el borde y se peguen de este también. Hay dos formas de hacerlo. La primera es dándole un padding interno, que creo que por esta margen no lo vamos a hacer, y la otra es utilizar un poco menos de ancho y darle unas márgenes hacia los lados. En este caso, como esta imagen está flotada a la derecha, tendríamos que darle una margin right para que se despegue aquí. Lo mismo en este caso, está left, entonces tendríamos que darle una margin left de la siguiente forma. Entonces, si queremos que nuestros contenedores se despeguen del centro, ¿sí? Necesitamos un espacio en el centro para que se vea el pliegue de la hoja. En este caso tendríamos que utilizar una margin right porque está pegada a la derecha, y en este caso deberíamos utilizar una margin left para que se despegue, ya que este está flotado a la izquierda. Miren que este está flotado a la izquierda y a la derecha, entonces hay que poner la margen contraria. Y obviamente bajarle un poco al tamaño. Lo que le pongamos de margen se lo vamos a bajar al ancho. Ya que estamos trabajando con porcentajes, tendríamos que calcularlo. Entonces, en este caso le voy a poner que mi cuadro sea de 70 por 70 para que me dé un cuadro. Lo estoy haciendo al ojo, no lo he determinado aún. Estoy en el derecho. Eso quiere decir que la margen se la tendré que dar al izquierdo. Vamos a darle tentativamente 25 píxeles. Recuerden que después pues, podemos calcularlo con nuestro inspector de Google. Aquí tenemos ya el tamaño casi preciso, ¿sí? Hemos bajado demasiado el ancho, hay que subirlo un poco. Vamos a ver cuánto es lo que tenemos que subirle al ancho.
Entonces utilizo de nuevo mi inspector, me paro sobre el valor y calculo. Yo digo que lo perfecto es 74 para que me quede un buen espacio. Podría también quitarle un poco a la margen izquierda para que me quede un cuadro homogéneo, más o menos a 22. De esta forma ya yo puedo calcular de una manera súper rápida las posiciones y previsualizar cómo se va a ver, para que después poder consignar los valores a Dreamweaver. Siempre está el temerario pues que intenta en Dreamweaver y le va poniendo valores hasta que le cuadre. El inspector de Google nos ayuda mucho con este tema, así nosotros podemos previsualizar los cambios que de una vez le hagamos ahí y después pasarlos a Dreamweaver. Entonces recuerden que hay que pasar estos valores, tanto el ancho que nos dio un 74, aquí dañé este estilo pero bueno, no importa. Vamos a pasar las 22 de margen y el 74 de ancho. Como es exactamente iguales ambos, tendremos que consignar el valor igual. Entonces vamos a bajarlo acá a 22 y le vamos a aumentar acá un 4% para que nos dé 74. Aplicar, aceptar. Y el contenedor izquierda lo mismo. Le vamos a bajar el ancho a 74, pero en este caso lo tenemos que hacer a la derecha. Recuerden que este está flotada a la derecha. Entonces hay que ponerlo en el lado de la derecha. Entonces le vamos a poner acá 24. Era 24, ya olvidé el valor. 22. Muy bien. Aplicar, aceptar. Visualizamos. Y ya tenemos prácticamente terminado nuestro libro. Es importante entonces que continuemos con nuestro sketch para ver cómo vamos a diagramar la parte interna. Ya tenemos solucionado la parte de nuestros contenedores, entonces vamos a crear una nueva capa aquí y vamos a empezar a pensar cómo vamos a diagramar esto. Entonces más o menos tenemos los dos cuadros que vienen así, haciéndolo pues a pulso. Tenemos nuestros dos contenedores listos para ser utilizados. Listo. Yo podría aquí entonces agregar un div más en este lado izquierdo para poner un título. ¿Sí? Podría agregar ese div. Como este no necesariamente tenga título, pues obviamente podría dejarlo sin ese div. Podríamos hacerlo de esta manera. Un div para el título acá y posteriormente empezar a hacer una diagramación muy sencilla. La vamos a hacer lo más sencilla posible. Esto que nos sirva como una guía, ¿sí? De cómo se va a ver nuestra página diagramada. Lo mismo por acá, entonces acá podemos arrancar con una fotografía un poco más grande. Perdonan lo torcido. Ahí. Aquí un párrafo de texto. Y aquí otra imagen. Listo. Bueno. Lo que vamos a hacer entonces, ya que conocemos cómo va a ser nuestra diagramación, primero vamos a irnos con nuestro famoso div del título, o sea, este. Vamos a utilizar este primero. Entonces lo que tendremos que hacer acá rápidamente es en el contenedor izquierda, lo vamos a abrir, tabulador, y vamos a construir ahí nuestro título. Entonces aquí le vamos a poner título, obviamente sin la tilde, título. Y dentro de título, pues ya vamos a empezar a ubicar nuestro H3. Entonces podemos hacer un H3, un H2, ya como ustedes lo deseen. Este H2 va dentro de título y pues va a tener aquí que escribir la palabra. Tutorial libro. Vamos a visualizar para que vean más o menos cómo se va distribuyendo la información aquí. Tutorial libro.
Ese tutorial libro necesitamos empezar a mejorarlo. Como tenemos un div título, lo vamos a estilizar. Entonces pongámosle acá, que es un ID, se llama título, y en cuadro le vamos a dar las medidas. Entonces el ancho se lo vamos a mandar al 100% para que tenga el ancho de nuestro cuadro del contenedor izquierda, y el alto se lo podemos aproximar, no necesariamente, es más, se lo vamos a poner automático para que él crezca según su necesidad. No se olviden que a partir de aquí es importantísimo flotar a la izquierda para que nos quede homogéneamente nuestro diseño. Otra cosa más que le vamos a hacer a nuestro título es que si visualizamos está lanzado a la izquierda y necesitamos que esté centrado dentro de nuestro div. Para centrarlo debemos hacerlo a través de bloque, text align center, y pongamos una tipografía un poco más llamativa. Vamos a utilizar una Arial Helvética para esta, una verdana está bien. Una verdana, nosotros por aquí recuerden que podemos modificar el color. En este caso no quiero modificar el color porque el cuadro que lo contiene pues ya va a desaparecer próximamente, pero sin embargo pongamos el 9, mi famoso 930. Aplicar, aceptar. Visualicemos. Ya tenemos entonces nuestro título totalmente centrado. De aquí en adelante lo que tenemos que hacer ya es muy simple. Diagramar textos, incluir imágenes. Para eso vamos a entrar a Lorem Ipsum, que es nuestro generador de texto. Vamos aquí entonces a cortar un párrafo que nos va a servir de dummy para incluir mi texto. O sea, dentro del ID título no iría mi texto iría debajo de este. Entonces no se olviden que todo el texto va con la etiqueta P. Vamos ahí a agregar nuestro Lorem Ipsum. Si queremos, pues podemos organizarlo de tal forma que se vea bien. Ahí. Visualizamos en Chrome y ya tenemos nuestro primer texto, nuestro primer párrafo. Vamos entonces a copiarnos otro párrafo. Podemos hacerlo desde aquí más o menos hasta acá. Y lo expresamos con otra P. Entonces ya saben, queremos poner otra P y dentro de esta P nuestro afamado Lorem Ipsum. Voy a correr de tal forma que podamos... bueno, estos espacios creo que me los va a tener en cuenta, entonces mejor no los voy a hacer. Olvidaba ese pequeño detalle. Lo mismo este espacio, lo va a dejar ahí. Él después me toma eso como un espacio, una barra espaciadora en el texto y se puede dañar. Ya tenemos nuestros dos párrafos de texto. Hay que entonces proceder a incluir alguna imagen. Entonces la imagen pues ya nosotros podemos. Creo que existe un sitio que se llama Lorem Pixel. Acá está Lorem Pixel, que funciona de la misma manera. Nosotros aquí le ponemos, este es un generador de imágenes muy bueno, donde nosotros ponemos las medidas de una imagen y le ponemos un tema en específico y él nos genera una imagen para ubicar ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para saber entonces cuál es el tamaño? Pues yo podría perfectamente a través de mi Chrome hacer una inspección rápidamente para saber cuánto mide exactamente nuestro contenedor izquierda. Entonces nuestro contenedor izquierda mide aproximadamente 378 por 512. Es la etiqueta amarilla que sale más o menos en este lado. Ahí me da las medidas. 378 por 517. Entonces lo que tenemos que hacer acá es poner esos valores. 378 con memoria de pollo por 517. Listo. Ponemos aquí cualquier cosa, le va a poner una comida, le va a decir que sea una imagen a color y él
inmediatamente me genera el tamaño. Pero bueno, aquí estoy haciendo algo, pues, algo un poco ilógico. Vamos a cambiar más bien este tamaño y se lo vamos a bajar, que sea apenas por 150 para que no me quede pues de todo el tamaño. Esta es una imagen perfecta. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces aquí es guardarla. Podemos guardarla directamente en nuestra carpeta de imágenes. Le pongo ahí un nombre. Y en mi pequeño Dreamweaver voy a insertarla. Entonces aquí le digo insertar imagen. Le digo que es la imagen food. Aceptar. Todo esto va después de nuestra cierre de la P. Actualizar, visualizamos. Ya tenemos nuestra fotografía. Ahora bien, pues obviamente nosotros deberíamos, en teoría, quitar el color de nuestros contenedores, tanto del izquierdo, se lo podemos quitar como del derecho, para poder visualizarlo de una mejor forma en nuestro libro. Lo seguido es entonces podríamos perfectamente después de esa imagen incluir otro párrafo de texto. Voy a copiar uno de estos de acá nomás para no entrar en detalles con ese lorem ipsum. Lo voy a hacer aquí. Dupliqué después de la imagen para agregar más texto, ¿sí? Y este es el resultado de mi libro. La página izquierda ya sería algo más o menos similar. Tendríamos simplemente que agregar el contenido. Voy a recortar un poco este texto para que no me quede tan largo. Ahí. Listo. Tendríamos entonces nuestro primer lado de nuestro libro. Ahora sí, si nosotros deseamos pues ya diagramar y el lado izquierdo, obviamente en nuestro código tendremos que abrir el contenedor derecha, 1, 2, y jugar con las medidas. Voy a hacer algo diferente para el contenedor derecha. En el contenedor derecha voy a incluir un div para hacer una diagramación muy similar a lo que voy a dibujar aquí en Photoshop. Vamos a omitir esto, lo voy a borrar. Vamos a hacer algo diferente. Quiero que mi diagramación sea una foto a la izquierda y un párrafo de texto a la derecha, seguido de un párrafo de texto normal. ¿Sí? Listo. Entonces, para poder lograr y que me quede de una manera correcta y no tener que divagar mucho buscando medidas y tal vez buscando problemas, vamos a hacerlo con divs. Yo le puedo poner aquí un div ID que se llame img1, lo cierro enfrente y seguido de este vamos a construir otro que se llame div ID texto 1. De esa forma yo podré hacer el div de la izquierda y el div de la derecha. O sea, podría hacer perfectamente este lado y este lado. Este lado para texto y este lado para imagen. Listo. Ya tenemos entonces nuestros dos divs creados. El primer div lo vamos a estilizar. Le decimos que es un ID, imagen 1, cuadro. Le decimos entonces aquí las medidas. Como no quiero ponerme a calcular medidas todavía, le voy a dar porcentajes. Le voy a decir que la imagen va a tener un 40%. Y el alto, si se lo podemos dar, le vamos a decir que sea de unos 150 píxeles. Flotado a la izquierda, no se olviden que hay que flotarlo a la izquierda. Vamos a poner un fondo de color para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Clicar aceptar. Visualizamos.
Ah, muy bien, acá está entonces nuestro cuadro izquierdo con nuestra imagen. Posteriormente vamos a estilizar nuestro texto 1. Nueva regla, ID, texto 1 y exactamente lo mismo. Voy a verificar si lo estaba haciendo bien, ID. Ok, aceptar, listo. El ID entonces es el restante, en este caso sería 60% porque nuestro anterior div tenía 40%. Para que me ocupe todo el ancho de la página sería 60% flotado a la izquierda y le podemos dar el mismo valor que teníamos en el alto, ¿cierto? No lo recuerdo en este momento, pero le vamos a poner cualquiera, 70 píxeles. Voy a poner un color de fondo para poderlo ver y verifico que era 150. Si lo voy a corregir aquí. Muy bien. Visualicemos. Aquí está entonces para que aquí pongamos la imagen y aquí pongamos o consignemos nuestro texto. Entonces de una manera muy sencilla voy a utilizar el inspector de Google para sacar la medida exacta de nuestro div. Me paro sobre la etiqueta en este lado izquierdo y ahí me sale la etiqueta amarilla de 151 por 150. Lo abro en píxel de nuevo, 151 por 150. Aquí está nuestra imagen. Guardar imagen. Es bueno que le vayamos cambiando el nombre. Food 2. Muy bien. Guardar. Y procedemos a hacer los cambios. Entonces en la imagen 1 le vamos a poner de fondo. Le quitamos el color. Queremos color. Pero en cambio le vamos a poner nuestra fotografía de Food 2. Aplicar, aceptar. Y nuestro texto 1, pues ese iría sin color, le voy a quitar el color directamente desde aquí, texto 1, y le vamos a agregar un pedazo de párrafo, podría ser este de acá, se lo vamos a agregar aquí en texto 1, actualizamos, visualizamos, y aquí ya tenemos más o menos el resultado de nuestro experimento. Ahora sí, no podemos dejar que el texto esté pegado a la imagen de esa forma. Habría que utilizar el padding para poder cambiar ese valor. Aquí le voy a cambiar este, que fue un error. ¿Listo? Lorem ipsum. Y lo que tendrá que hacer entonces es un compuesto para poder modificar el text 1. Entonces tendría que irme a hacer un compuesto. Si quieren se pueden parar sobre text 1 y el compuesto ya se lo marca. Wrapper, derecha, contenedor derecha, texto 1. Aceptar. Con este compuesto vamos a poder darle el padding que necesitamos. Le vamos a dar un padding a la izquierda que sea de unos 8 píxeles para que se separe un poco. Si visualizamos en Chrome, aquí tenemos. ¿Por qué se bajó? Esta es uno de los errores que les puede ocurrir. Se bajó porque con el padding que nosotros le acabamos de aumentar, la distancia que le acabamos de aumentar a nuestra foto, pues no va a alcanzar en el div que lo contiene. Es por eso que cuando nosotros utilizamos ese tipo de paddings, tendríamos que a nuestro texto 1 bajarle un poco el ancho, de tal forma que alcance, en este caso sería 57%. ¿Qué hice? De nuevo lo repito. Como a texto 1, este compuesto que tenía yo fabricado aquí, el que lo vemos acá, que es wrapper derecha, contenedor derecha, texto 1, le agregué 8 píxeles. Esos 8 píxeles se los debo bajar al contenedor del texto, que es text 1. Se los bajé en el porcentaje. Para que me quede bien, le puse un 57%. Entonces tengo que irme a Dreamweaver y modificar
mi contenedor derecha con un, esperen un momento, que creo que lo estoy haciendo mal, es en texto 1, perdón, cuadro a un 57. Visualizamos y ya está entonces nuestro libro mejor trabajado. Voy a cerrar este historial que me ocupa bastantes pestañas. Voy a dejar Loren Ipsum por si, Loren Pixel por si necesitamos más imágenes, pero ya vamos aquí. Ahora sí, si nosotros deseamos hacer un párrafo de texto ahí, pues ya va a ser de una manera más sencilla la elaboración. Yo podría de hecho de una vez copiar todo esto, o bueno, lo voy a hacer directamente desde Dreamweaver. Voy a copiar todo esto, que me sirva como más texto dummy. ¿Qué es lo que hago? Después de mi texto 1, que ya es el div, tengo que buscar dónde abre y dónde cierra el div de texto 1, hasta acá. Abre y cierra acá, ¿sí? Entonces voy a darle un enter y voy a pegar mis otros párrafos de texto. De esta manera ya habré agregado el siguiente párrafo ahí. Aquí podríamos volver a agregar otra imagen, pues ambiental, ya lo voy a hacer simplemente copiando y pegando, pues para no demorar mucho este tutorial. Voy a pegar una acá abajo después de la P, yo podría agregar otra imagen. Ir visualizando para saber que me está quedando bien y agregar ya. Yo creo que con eso ya estaría nuestro libro listo. Nos quedarían faltando solo dos cosas, que serían los dos botones para pasar y cómo hacer para que nuestro famoso libro cambie de hoja. Es importantísimo entonces manejar muy bien los hipervínculos. Para hacer cada uno de los botones necesitamos identificar nuestros contenedores grandes. O sea, recuerden que nosotros tenemos un contenedor izquierda y un contenedor derecha. ¿Sí? Acá está. Tenemos este contenedor izquierda y este contenedor derecha, que son los grandes. Nuestros botones deben ir dentro de esos contenedores, tanto de izquierda como de derecha. Debemos buscar entonces dónde abre y dónde cierra cada uno de ellos. Voy a buscar el primero. El primero se llama div ID izquierda. Si yo me paro sobre la palabra IZQ, inmediatamente acá abajo me va a aparecer la opción de div numeral IZQ. Si yo le doy clic, él inmediatamente me delimita cuál es la apertura y el cierre de ese div. O sea que este div arranca en la línea 12 y termina en la línea 21. O sea que antes de la línea 21 voy a separar el derecha de una vez y voy a separar un poquito la izquierda del wrapper para que los podamos ver. Aquí tenemos entonces nuestra izquierda y nuestra derecha. Este es el cierre de mi izquierdo. Nuevamente lo voy a hacer. Si no les aparece, aquí tienen que actualizar. Listo, aquí está. Izquierda viene hasta acá. Me voy a parar en el cierre antes de izquierda y lo voy a abrir un poco para crear un div nuevo que va a aportar nuestros botones. Le vamos a poner btn de botón. Y dentro de este botón que lo estamos construyendo acá, vamos a crear nuestro hipervínculo. Entonces es una A. No se olviden del href. Por ahora le vamos a poner un numeral que nos emulará un posible hipervínculo más adelante. Paso a seguir, vamos a poner la palabra siguiente para que entonces podamos darle clic a esa palabra. Actualizamos acá, visualizamos, como no tiene ningún estilo, pues obviamente que nuestro botón va a salir por acá arriba, no va a quedar de una forma idónea. Lo que tenemos que hacer es empezar a darle los estilos. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que crear aquí, ya habíamos creado un ID que se llama btn. A este ID le vamos a crear ID
le vamos a crear los valores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que a este le voy a decir que tenga un 74% de ancho. Vamos a ver por qué estoy haciendo esto. Le voy a poner un color para poderlo ver. Cuadro 74%, en alto le voy a poner automático, no quiero que tenga un alto como definido. Lo voy a pegar a la derecha, aplicar, aceptar. Con esto vamos a ver lo que hicimos. Acá está entonces nuestro botón, ¿sí? Lo hemos bajado desde la parte superior de nuestro archivo hasta la parte inferior, aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es separarlo un poco. Tenemos que hacer que baje porque está muy pegado de nuestro texto. Entonces tendremos que agregar a BTN una margin top para bajarlo. Se la podemos poner aproximadamente, voy a decir, le quitamos el igual para todo. Aproximadamente le voy a decir 30 píxeles y visualizo para ver cuál es el resultado. Perfecto. En 30 píxeles entonces nuestro botón ya está bien ubicado. Tendríamos que quitarle nuestro color al fondo para que ya solo quede nuestro hipervínculo. De esta manera ya podemos ver el botón siguiente listo para ser estilizado. Me voy a parar sobre la palabra siguiente para hacer un compuesto. Aquí está el compuesto, wrapper izquierda BTN A. No se olvide entonces aquí que tiene que empezar a hacer los compuestos para hacer un botón. Entonces vamos a empezar con el primero, que es A link. Lo primero que le tengo que hacer a esto es ponerle una tipografía diferente. Le voy a poner la verdana, le voy a aumentar el tamaño, se lo voy a poner en 16. La voy a poner bold con font weight, le voy a poner un color, le voy a poner el 933. Y en text decoration le quitamos el subrayado. Ese subrayado que tienen los hipervínculos se lo podemos quitar, aplicar, aceptar. Visualizamos y ya está nuestro botón. Ha cambiado. ¿Por qué el color sigue morado? Porque tenemos entonces nuestro visited todavía activo. Entonces lo mismo, me paro sobre siguiente, creo una nueva regla, un compuesto, wrapper izquierda botón A y 2 puntos. Vamos a modificar la opción del visited, ¿sí? Aceptar. Y en visited lo único que tengo que hacer es ponerle el mismo color del otro. Era 933 creo. 933. Aplicar, aceptar. Perfecto. Ya entonces nuestro botón siguiente tiene esas características de color que lo determinan. Nos hace falta darle la propiedad al hover, entonces lo mismo. Le damos una nueva regla, le decimos que es a 2 puntos hover, aceptar, y aquí en el hover le vamos a cambiar el color de la tipografía. Se la vamos a poner de otro color para que podamos ver el cambio. Visualizamos y cuando ya tengamos el mouse sobre nuestro botón va a cambiar de color. Ya simplemente hace falta pues ponerle el código para que salte al otro libro. Entonces voy a hacerlo de una vez. Por ahora solo voy a programar, en aras de que el video tutorial quede un poco más corto, solo voy a programar un botón, pero de la misma manera se debería hacer el de la derecha. Le puse la palabra siguiente ya que no voy a programar esta. ¿Cómo hacemos para que entonces cuando yo le dé clic al botón siguiente me cambie el contenido del tutorial libro? Es muy sencillo. Ya he terminado mi libro. Aquí está todo el código listo. Lo que debemos hacer es guardarlo. Archivo guardar. En este caso ya lo tengo guardado. Así que le voy a dar guardar como. Lo único que hay que hacer es cambiarle el nombre. Le vamos a poner index 2. Ya tenemos el index y con el index 2 guardamos. E inmediatamente en esta zona de acá nos va a aparecer
el index y el index 2, ¿sí? Tenemos dos archivos exactamente iguales. Las diferencias se las empezamos a dar en el index 2, entonces yo podría aquí cambiarle el título. Le podría poner página número 2. Voy a guardar ese cambio, guardar y visualizo. Si ven, ya nuestro título ha cambiado. Tenemos dos archivos, este que se llama index2 y este que se llama index. La programada del botón es tan sencilla que lo único que debemos hacer es que en el index 1 le tenemos que cambiar nuestro numeral, aquí donde hicimos el botón, le vamos a cambiar nuestro numeral por el index2.html. Guardamos los cambios, visualizamos. En el momento en que yo le doy clic a siguiente, ya tengo mi página número 2. O sea, ustedes deberían cambiar todo el contenido del libro de una diagramación diferente para que se viera pues realmente el cambio. Pero el index 2 sigue teniendo el botón sin programar porque lo dejamos con el numeral. Para eso entonces vamos a irnos a nuestro index 2 y el numeral lo vamos a reemplazar por el primero, index.html. Claro, la palabra siguiente no nos conviene, la vamos a cambiar por atrás, para que nuestro usuario sepa que se está regresando. Actualizamos, guardamos y visualizamos. Y ya tendríamos entonces nuestro libro terminado. Eso es todo. Cualquier duda se pueden acercar a mí en momentos de asesoría y con mucho gusto solucionamos los problemas que hayan tenido en el transcurso de este tutorial. Muchas gracias.